Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes de COE. Este es el segundo video que va a complementar el que grabamos el día de ayer sobre tipologías discursivas. El video anterior hicimos un breve resumen de las 5 tipologías discursivas, ¿no? Expositiva, argumentativa, informativa, narrativa y descriptiva. Y también hablamos de las características y que tenía cada una y también, digamos, de las dimensiones que compartían, ¿no? Acuérdense que compartían la dimensión enunciativa, es decir, que tenían siempre una finalidad comunicativa, tenían una intención comunicativa, todas las tipologías discursivas. Y la segunda dimensión que vimos que compartían estas 5 tipologías discursivas era el carácter que ningún texto era neutro, ¿no? Porque todo texto tenía un lugar de enunciación, ¿no? Es decir, hay un sujeto que lo construye, ¿no? Y que ese sujeto que lo construye está mediado por diversas relaciones de poder y por diversas estructuras políticas, económicas, ideológicas, religiosas, sociales, educativas, etcétera, etcétera. En la clase de hoy, por consiguiente, vamos a hacer una extensión de lo que hicimos en la clase pasada, pero ya con énfasis netamente en el texto argumentativo o en la tipología discursiva o textual argumentativa, ¿listo? Que es el tema tanto del módulo 2 como del módulo 3 y que les puede servir a ustedes, obviamente, para la realización del parcial que tienen ustedes fechado para el 7 de octubre de esta semana. Y vamos a hacer una brevísima aproximación al ensayo, que el ensayo sí es un tema que ya está atado y vinculado al módulo 3. Y esto solamente va a ser una breve aproximación. La próxima semana yo montaré ya un video en donde ya hablemos más a profundidad sobre el ensayo y sobre las características y sobre las particularidades que tiene el género ensayístico, ¿no? Y por qué está atado, digamos, obviamente al texto argumentativo, ¿no? De alguna forma el ensayo es un género que hace uso de la tipología discursiva argumentativa, ¿no? Entonces hoy solamente será una breve aproximación al ensayo porque el tema largo, el tema profundidad del ensayo será la otra semana, ¿listo? Dejando ya claro, digamos, esas dimensiones, voy a dar inicio entonces a esta segunda parte de la grabación sobre tipologías discursivas de la clase y empecemos, ¿listo? Creo que ahí tuvimos un problema con las, con las, parece que no cargó correctamente las diapositivas, al parecer, porque está saliéndose. Entonces les pido un minuto de paciencia, voy a ver qué fue lo que pasó. Yo acá las tengo de manera correcta, pero parece que cuando las montamos, las cargamos, no cargaron de manera correcta. Entonces voy a volver el texto PDF y voy a volver a cargarlo de forma como si fuera PDF para que pueda ser leído sin ningún problema. ¿Listo? Entonces voy a grabarlo como forma de PDF para que no tenga problema. ¿Listo? Vamos a examinar donde estaba guardándolo exactamente, pero lo voy a guardar en formato PDF. ¿Listo, muchachos? Para poder seguir con la clase. Qué pena con ustedes, fue un error ahí de la presentación. Pensé que había quedado completamente bien, 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 bien guardada, pero no, al parecer no.
Entonces, voy a subir nuevamente la presentación. Qué pena con ustedes. Y ya iniciamos. Ya está cargándola, ya la estamos cargando para poder dar inicio a la clase y que podamos darla de manera correcta con la información que voy a compartirles en las diapositivas. ¿Listo? Vamos a ver si esta está de manera correcta. Acá sí ya sale de manera correcta, ¿listo? Entonces, qué pena con ustedes, ahora sí damos inicio a la clase con la presentación correcta, ¿listo? Muchísimas gracias por la espera. Entonces, bueno, dijimos que íbamos a hablar sobre la tipología argumentativa, ¿no? Sobre los textos argumentativos de manera mucho más profunda, ¿no? La clase pasada, como dije, solamente hicimos una especie de recuento, ¿no? De las 5 tipologías y las características que tenían, y hoy vamos a ir más a profundidad al texto argumentativo, que es la tipología que se va a estudiar o se está estudiando tanto en el módulo 2 como se va a estudiar en el módulo 3, ya vinculado al género del ensayo. ¿Listo? Esto, digamos, es una especie de introducción que yo construí para poder, digamos, entender por qué es importante el texto argumentativo. Entonces, hay una necesidad, los seres humanos siempre hemos tenido una necesidad de opinar y defender nuestras opiniones, ¿no? Básicamente, la sociedad requiere o exige individuos que tengan ciertas habilidades, ¿no? Para cimentar, construir y socializar reflexiones, y no solamente socializar reflexiones, sino defenderlas, ¿no? Que el hombre sea capaz, ¿no? de construir, ¿no? Y de reflexionar, ¿no? Y de convencer y persuadir, ¿no? Al otro, ¿no? Y es ahí donde nace, digamos, los textos argumentativos. Acordémonos que habíamos dicho que la característica del texto argumentativo que lo hacía distinto a los otros tipos de texto, ¿no? Al narrativo, al expositivo, al descriptivo y al informativo era ese carácter de convencer a las personas, ¿no? Generalmente, entonces, habíamos dicho que el hombre, ¿no? Tiene la necesidad, ¿no? Ya sea cuando habla de manera oral o de manera escrita, ¿no? De tratar de compartirle al interlocutor, es decir, a con quien está hablando, ¿no? Tratar de darle al receptor del mensaje, ¿no? Que está construyendo sus opiniones o representaciones sobre un tema determinado, ¿no? Es una necesidad del hombre, ¿no? Tratar de compartir esas reflexiones, esas opiniones, esas ideas, esas hipótesis que tú tienes sobre un evento determinado, ¿no? Pero no solamente compartirlo, sino que hay una necesidad de ir más allá, de que tú seas capaz de convencerlo, ¿no? Que seas capaz de adherirlo, como dice acá, ¿no? Adherir a ese oyente a tu idea, ¿no? Que haya una necesidad de que lo que tú estás compartiéndole, esas reflexiones e ideas que estás compartiéndole al oyente o al receptor o al lector, sean aceptadas, y es ahí donde aparece el texto argumentativo, ¿no? Porque el texto argumentativo tiene esa finalidad, tiene esa función, ¿no? El texto se encarga, ¿no? De compartir, ¿no? El texto argumentativo se encarga de materializar, por decirlo así, de dejar en físico, de textualizar, más bien, utilicemos esa palabra. El texto argumentativo tiene la función de textualizar esas opiniones y esas representativas y esas representaciones e ideas y reflexiones que tenemos sobre un tema determinado. ¿Listo? Por ende, entonces, la tipología textual argumentativa no solamente aporta en materia académica, es decir, como veníamos diciendo la clase pasada, una de las tipologías que más se usa en las universidades es obviamente la argumentativa, por la necesidad de construir, ¿no? Opinión, de construir reflexiones, de construir hipótesis, ideas sobre un tema determinado. Ustedes en su carrera tienen que enfrentarse a ese espacio, ¿no? A ese espacio de tratar de argumentar, de arguir razones sobre un tema, sobre una idea, sobre una reflexión que ustedes han hecho sobre un tema determinado, ¿no? Entonces, la tipología argumentativa, la tipología textual argumentativa, entonces, implica convencer al otro desde lo académico, ¿no? Y desde lo ético. ¿Y a qué me refiero con lo académico y con lo ético? Lo académico es que ustedes tienen, ahorita vamos a ver más adelante eso, el tipo de argumentos que existe. Hay un argumento que se llama el argumento de autoridad, y ese es el que se refiere al argumento académico. Cuando hablo de argumento de autoridad es que ustedes hacen uso de ciertos referentes teóricos, de cierto cuerpo crítico, de ciertas lecturas
críticas que se han realizado sobre un tema determinado para darle base a sus ideas, para darle base a sus reflexiones. Y ese es el espacio que lo que quiere decir ahí, ¿no? Que el texto argumentativo tiene la necesidad de convencer al otro, ¿no? Desde lo académico, es decir, con argumentos de autoridad. Más adelante vamos a ver los cuatro tipos de argumentos que existen, pero también desde lo ético. ¿Y a qué se refiere desde lo ético? De una manera correcta, ¿listo? De una manera respetuosa, ¿listo? Desde una manera desde donde hay un compromiso con la otra persona de que tú estás de alguna forma reflexionando sobre algo porque tú tienes, tú tienes, digamos, razones de autoridad para reflexionar sobre ese espacio, ¿listo? Entonces pasamos esta diapositiva. El texto argumentativo es, por ende, dentro de la teoría de las tipologías textuales, uno de los más complejos por eso mismo, ¿no? Porque mientras que los textos descriptivos, mientras los textos narrativos, mientras los textos informativos no tienen esa necesidad de persuadir al lector, porque pues su finalidad solamente es enunciar, describir, exponer alguna información, algún hecho, algún evento, algún tema, el texto argumentativo sí debe persuadir y convencer al lector. Debe persuadir y convencer al receptor del mensaje, ¿listo? Y por eso es una de las tipologías más complejas, ¿no? Porque supone todo un proceso de producción escrita en donde ustedes tienen que hacer uso de diversas técnicas retóricas y diversas funciones del lenguaje y formas de argumentar, que les vamos a ver más adelante, para convencer a ese lector. Por eso el texto argumentativo es uno de los más complejos y quizás uno de los más difíciles de construir dentro de un ejercicio escrito, dentro de una práctica escrita. Y por eso es el más usado y el que más se utiliza dentro de las universidades por ese carácter investigativo, por ese carácter reflexivo y por ese carácter crítico que tiene la tipología textual. ¿Listo? Seguimos adelante. El texto argumentativo es... esto ya lo vimos, qué pena, no me pasó la diapositiva. Ahora sí. El texto argumentativo entonces circula en dos espacios, ¿listo? Circula en el espacio del universitario, en lo académico, por lo que dijimos, por ser un texto que está amparado bajo una dimensión reflexiva, bajo una dimensión crítica, bajo una dimensión llamémoslo así, argumentativa, ¿no? O sea, donde ustedes tienen que construir a partir de unos argumentos, ya sean de autoridad, ya sean de analogía, un discurso que dé razón sobre su reflexión, sobre sus hipótesis, sobre sus ideas sobre un tema determinado. Pero no solamente se circunscribe al espacio universitario, al espacio académico. También el texto argumentativo circula en contextos cotidianos. ¿Listo? Primero, en una charla particular que ustedes tengan con un amigo y quieren convencerlo sobre un tema en específico, coloquemos un ejemplo. Están tratando de convencer a su compañero de por qué Marvel es mucho mejor que DC Comics, o porque las películas de Marvel son mejor que las películas de DC Comics. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué estructuras se utilizaría en esa habla cotidiana, en ese ejercicio de habla, de diálogo cotidiano con un amigo? Pues obviamente se tiene que utilizar una estructura argumentativa oral, ¿no? En donde ustedes tienen que dar razones de peso, donde tienen que ustedes reflexionar, hacer un ejercicio de reflexión personal, donde tienen que hacer un ejercicio crítico de análisis de todas las películas de Marvel para poder demostrarle a su compañero y convencerlo de por qué las películas de Marvel son mejor que las de DC. Pero también está en otros espacios cotidianos como es la publicidad, ¿no? La publicidad también utiliza el texto argumentativo para persuadir y convencer al comprador, persuadir y convencer al usuario de que compre, ¿no?, determinado objeto, ¿no? Ustedes, digamos, no sé, hay miles de marcas de zapatos, ¿no? Pero pues la publicidad que hacen de Nike, que hacen de Adidas, que hacen de Reebok, construyen o producen unos discursos, unos textos que pretenden persuadir y convencer al lector de que Nike es mucho mejor que Adidas o que Adidas es mucho mejor que Nike. Entonces también se utiliza en el espacio de la publicidad para que vean que solamente el texto académico el texto argumentativo no se circunscribe solo al espacio académico, sino también está en los espacios académicos, ¿no?
Vamos a seguir en la siguiente diapositiva. El texto argumentativo entonces se puede materializar de diversas maneras. Las diversas maneras que se puede materializar es en discusiones, en editoriales. Vamos a hablar ahorita más a profundidad sobre las editoriales y sobre los géneros periodísticos, porque es un tema bastante interesante y que puede ayudarnos un poco a dividir los textos informativos de los textos argumentativos dentro de los géneros periodísticos. Y es ahí donde vamos a construir, pues para que ustedes entiendan un poco de cómo son los textos argumentativos, ¿listo? Qué pena con ustedes, muchachos. Listo. Entonces, para poder hacer esas divisiones, digamos, para poder explicar esto, géneros periodísticos se dividen en dos espacios, ¿listo? Estudiantes se dividen en objetivos y subjetivos, ¿listo? Los textos objetivos, aunque ya dijimos la clase pasada, la videoconferencia pasada, que no existen los textos neutros ni objetivos porque todos están mediados, todos tienen lugar de enunciación, todos son construidos por un sujeto que está en situación, es decir, que está mediado histórica, social y culturalmente, ¿no? En esos textos que en periodismo se consideran objetivos son los que son en su gran mayoría notas periodísticas, ¿listo? En donde solamente se está dando información, pero no es objetivo, ¿listo? Y están los otros que son los géneros subjetivos que se refieren exactamente a los géneros como los editoriales, los artículos de opinión y los artículos de crítica de la prensa. Son los que van firmados, por eso estos textos van firmados porque es la reflexión personal. La reflexión argumentativa es el espacio crítico de un sujeto sobre un tema determinado. Por eso siempre los artículos de opinión y los artículos de crítica van firmados en los periódicos. También se materializa también en publicidad, como ya expliqué, también en los debates. Obvio, en un debate ustedes tienen que convencer al público presente sobre un tema, ¿no? Pues ahorita que estamos, por ejemplo, en debate, estamos en estos debates políticos por la alcaldía de Bogotá, cuando ustedes oyen hablar a cualquiera de estos candidatos que están actualmente aspirando a ser alcaldes, tienen que hacer uso de una estructura argumentativa, de un discurso argumentativo para persuadir a los posibles votantes, ¿no? Y también se encuentra también, obviamente, en las discusiones, en los y en el ensayo, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿listo? Les pido un segundito, muchachos, ya continúo. Entonces, como les iba diciendo, qué pena, tal como sucede con otras tipologías textuales, el texto argumentativo entonces se materializa en estos géneros. Vamos a pasar a la segunda, entonces, a la décima diapositiva. Entonces, bueno, que ya vamos a entrar al espacio entonces de lo que denominamos el ensayo, ¿listo? Entonces, espero que haya quedado un poco claro en lo que entendemos entonces por texto argumentativo. El texto argumentativo es fundamental porque pues se trata de un texto, para hacer el cierre, digamos, se trata de un texto académico, ¿no? Que se basa principalmente en la opinión personal de alguien, ¿no? Es producto de la reflexión, ¿no? Profunda, teórica, digamos, de calidad, por decirlo así, sobre un tema, ¿no? Que por lo generalmente es polémico, ¿no? Y por eso mismo, ¿no? Y por eso mismo, el texto argumentativo es uno de los textos más usados dentro de las tipologías discursivas porque es el que permite, ¿no? Que de alguna forma uno pueda persuadir y convencer al lector sobre determinado tema, ¿listo? Aquí vamos a entrar en el ensayo, lo que les dije, pero el ensayo no va a ser una exposición larga ni extensa, sino lo que pretendemos hacer más bien es hacer una especie de entrada y de reconocimiento de lo que es el género ensayístico, ¿listo? Hay muchas definiciones que se han dado sobre el ensayo, ¿listo? Pero digamos que hay una característica fundamental del ensayo, es que
se le ha denominado como un género híbrido. ¿Qué quiere decir híbrido? Que tiene una mezcla de muchas estructuras narrativas y de tipologías discursivas dentro de su construcción textual. ¿Listo? Alfonso Reyes, un escritor y profesor y académico mexicano, lo llamaba el centauro de los géneros. Entonces, ¿se acuerdan esa referencia al centauro, ¿no? En la mitología griega, el centauro es el que es cuerpo animal o cuerpo caballo, cabeza hombre. Esa referencia hace esa simbología o esa metáfora, más bien, esa metáfora del centauro, hace referencia a esa hibridez que tiene el ensayo, ¿no? Porque el ensayo puede hacer uso de muchas tipologías discursivas, ¿no? Puede hacer uso de una tipología narrativa, pero también puede hacer uso de una tipología descriptiva, también puede hacer un uso de una tipología expositiva y obviamente va a hacer uso de la tipología por naturaleza más cercana al ensayo, que es la tipología argumentativa. Entonces, la mejor definición es esa, que podemos decir que el ensayo es un género híbrido, ¿listo? Es un género que mezcla diferentes tipos textuales, diferentes construcciones discursivas para poder convencer y persuadir al lector sobre un tema, ¿no? Un ensayo normalmente es una reflexión, ¿no? Un ensayo normalmente es un escrito, ¿no? Que pretende, ¿no? A partir de la reflexión, la subjetividad y un tema, digamos, definido, localizado, ¿no? Socializar diversos puntos de vista sobre quién está escribiendo ese tema, sobre un tema específico. El ensayo, entonces, es un género discursivo que está mucho más cercano a la tipología textual argumentativo, como dijimos, pero pues también puede hacer uso de otras tipologías discursivas. Acuérdense de que es el centauro de los géneros, ¿no? Que es el género de la hibridez por excelencia, ¿no? En él, el autor cumple el objetivo fundamental de defender una tesis para lograr la adhesión del auditorio o la adhesión o convencer o persuadir al lector que está leyendo su texto, ¿no? ¿Ven cómo está de cercano esa definición del ensayo con la definición del texto argumentativo? Es la misma definición. Un texto argumentativo también es un texto, es una construcción gramatical, sintáctica, textual, que pretende también defender una idea o un tema, ¿no? Y lograr adherir, o sea, convencer y persuadir al auditorio, ¿no? Por ello se trabaja desde dos ángulos, ¿no? Uno inmerso en la opinión planteada, es decir, en la reflexión objetiva de quien escribe el texto, y una segunda parte que es ya el lenguaje utilizado, es decir, los recursos teóricos, los recursos retóricos, las citas, las referencias bibliográficas, todo el uso de lo sintáctico, de lo semántico que hace que ese mensaje llegue y cumpla la función. ¿Se acuerdan? La función fundamental de todos los textos y todas las tipologías de discurso pragmático, ¿no? El para qué, que cumple esa función comunicativa, el para qué fue hecho el texto, ¿listo? A mí me parece interesante aquí que adelantemos para que veamos las formas de argumentación. Después esto lo vemos más a profundidad cuando sigamos con el ensayo. Pero pues hay 4 tipos de formas argumentativas dentro de los textos argumentativos. La primera es la exposición de la tesis, es decir, no, perdóneme, esto no, listo, perdóneme. Esto lo vamos a pasar, listo. Las diferentes formas de argumentar o los diferentes tipos de argumentos, listo. Están los argumentos, es decir, son los que el lector, digamos, ustedes tratan de convencer a alguien sobre un tema haciendo uso de una tipología discursiva argumentativa, porque ustedes tienen una hipótesis, una idea sobre un tema específico y quieren convencer a ese lector, pueden utilizar un argumento basado en la analogía. La analogía es que el escritor hace uso de construcciones narrativas que le dan al lector una familiaridad. Lo hace sentir próximo a la argumentación, lo hace sentir próximo al tema, a la idea, a la hipótesis que ustedes tienen, ¿no? Normalmente se hace a partir de una comparación entre dos cosas, entre dos sucesos, entre lugares, entre gentes que conservan una relación y se puedan asemejar, ¿listo? Esa es una argumentación básica que se usa dentro de los textos argumentativos, una analogía, ¿no? Digamos, un ejemplo muy cercano fue el de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes puso la idea del centauro para explicar qué era el género, qué era el ensayo, qué pena. Eso es una argumentación por analogía. Nos hizo una relación de dos objetos, comparando el ensayo con el centauro y con toda la carga que tiene el centauro,
pues siendo una figura mítica, valiosa o importante dentro de la mitología griega. Eso es un tipo de argumento de analogía para persuadir y convencer al lector, ¿listo? Están los argumentos basados en la autoridad, que fue el que ya hablamos, que son cuando nuestras ideas, reflexiones, hipótesis, nuestra subjetividad discursiva queda soportada por la reflexión de otros autores, ¿listo? Queda reforzada por el uso de citas y de un cuerpo crítico que le da sustento y validez a lo que estamos diciendo, ¿no? Le da fuerza a nuestras propias ideas, ¿listo? Eso es fundamental en todo texto argumentativo. En todo texto argumentativo tenemos que utilizar ese argumento de la autoridad. Por eso es tan necesario que ustedes, cuando estén construyendo un ensayo, estén construyendo un texto argumentativo, citen, porque la cita le da validez, le da autoridad a sus reflexiones, les da un piso, por decirlo así, las aterriza, les da un contexto, las sitúa en un espacio en donde va a ser mucho más fácil convencer y persuadir al lector. Tenemos los argumentos basados en el ejemplo, es decir, se refieren a cuando, digamos, este se usa mucho en los textos que son de tipo cuantitativo, es decir, los que hacen uso de datos, de cifras, de porcentajes para convencer al lector sobre un tema en específico. Entonces, los argumentos basados en ejemplos cuando se usan datos estadísticos o sucesos o casos demostrables que permitan que la idea o la hipótesis que ustedes tengan convenza al lector a partir de una cifra, no sé, un ejemplo. Mostrar por qué los jóvenes de los 20 a los 30 años son los más proclives a sufrir estrés. Entonces ustedes van a una revista de medicina y buscan unos datos que den validez a lo que ustedes están diciendo y encuentran los datos y los ponen en su trabajo y ahí le están dando validez a su afirmación, a su hipótesis, ¿listo? Y están los argumentos basados en la causalidad, son los que intentan indicar causa y efecto, ¿listo? Esos son los más clásicos también, pretenden explicar todo desde una relación de causa y efecto, de causa y consecuencia, causa y efecto. Están los argumentos basados en la definición, es decir, son los que buscan precisar con claridad la acepción de un concepto o una serie de conceptos, es decir, hace uso de ciertos usos retóricos para convencer a partir de la claridad de las palabras y el lenguaje al lector. No siendo más, queridos estudiantes, hoy terminamos esta clase sobre tipología textual y textos argumentativos. La próxima semana hago más a profundidad sobre el ensayo y cualquier pregunta que tengan, cualquier sugerencia, me pueden obviamente escribir al correo. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Qué pena, profe.